Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a explicar sobre el tiro parabólico. Nosotros les vamos a dar lo que es teoría, una pequeña expresión matemática y la práctica. Nuestro equipo está conformado por Abner, Adriana, Oranday, Karen, Cristian, Maffer, George y Daniela y Tania. El estudio del tiro parabólico se simplifica recordando que este tipo de movimiento tiene lugar en dos dimensiones. Es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a la Tierra. Y al mismo tiempo se desplaza en el eje vertical. Primero, sube hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja hasta el mismo nivel desde donde se lanzó u otro diferente. Cuando tenemos las componentes rectangulares de un vector X y vector Y, podemos obtener la magnitud y la dirección de nuestro vector resultante con el teorema de Pitágoras y con la función trigonométrica tangente, de tal modo que tendríamos vector cuadrado es igual a vector X al cuadrado más vector Y al cuadrado, y tangente del ángulo es igual a vector Y entre vector X. ¿Ya? No. El principio de independencia de Galileo posibilita el análisis de ese movimiento descomponiéndolo sobre cada uno de los ejes y tratando como cada una de las componentes como movimientos rectilíneos e independientes. De esta forma, al trabajar con dos o tres movimientos rectilíneos, se puede prescindir el análisis vectorial siempre y cuando se tomen convenios de signos adecuados para las diferentes magnitudes cinemáticas que reflejen el sentido positivo del eje sobre el cual se analiza el movimiento. Dado que un proyectil se lanza a velocidad inicial, se hace necesario obtener los componentes horizontal, vertical y vertical de esta con las siguientes ecuaciones, ya que hemos manejado en el tema de vectores. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo y es la componente horizontal de la velocidad inicial. Velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo y es la componente vertical de la velocidad inicial. Este tipo de movimiento, al igual que el tiro horizontal, tiene velocidad horizontal constante, ya que en esa dirección no hay ningún agente externo que haga que la velocidad cambie. Esto es, velocidad inicial en X es igual a velocidad final en X. Pero al ir ascendiendo, el componente vertical de la velocidad en Y va disminuyendo debido a que la acción de la gravedad hasta obtener el valor de 0 cuando alcanza el punto más alto, altura máxima. Inmediatamente el objeto inicia su movimiento de descenso e incrementa la magnitud de su velocidad, de tal forma que al llegar al nivel de lanzamiento tendrá el mismo valor de la velocidad con el que se lanzó. Este movimiento es equivalente al tiro vertical hacia arriba, pues los tiempos de ascenso y descenso son iguales. Como horizontalmente no hay ninguna aceleración, entonces el desplazamiento en esa dirección es a velocidad constante durante todo el tiempo que el proyectil permanezca en el aire. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria es una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al movimiento y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. Características del tiro parabólico. Conociendo la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas entre salida y llegada, se conocerá toda la trayectoria. Los ángulos de salida y llegada son iguales, siempre que la altura de salida y de llegada sean iguales. La mayor distancia cubierta al alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijado el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. 2, 3.
el movimiento de un proyectil en el cual la magnitud de la velocidad de lanzamiento permanece constante y se ve el alcance en el eje X para diferentes ángulos de lanzamiento. Como se puede observar, el máximo alcance se obtiene a 45 grados. Al analizar esta gráfica, que para 15 grados y 75 grados el alcance es el mismo, así también para 30 y 60 grados. En general, el alcance es el mismo para cualquiera de los ángulos cuya suma sea igual a 90 grados, como la siguiente imagen. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las fórmulas de la cinemática para el movimiento en los ejes X y Y. Como puedes ver, estas son exactamente las mismas ecuaciones que hemos estado manejando desde el capítulo anterior. El objetivo no es que memorices muchas fórmulas, sino que aprendas a aplicarlas en situaciones específicas. A continuación, pondremos en práctica el movimiento parabólico, donde lanzaremos un objeto a una cierta dirección formando un ángulo. Nosotros para el ejemplo del tiro parabólico utilizamos una lapicera, por la cual tuvo una velocidad de 30 metros por segundo con un ángulo de 64 respectivamente. Los datos que obtuvimos fueron los siguientes. Posición inicial, 0. Posición inicial en Y, 0. Velocidad inicial, 30 metros por segundo. El ángulo de lanzamiento, 64 grados. La aceleración en el eje X, 0. La aceleración en el eje Y, 9.8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad vertical en el punto más alto fue 0. Para todo esto, primero tuvimos que obtener el valor del ángulo. Para eso utiliza la fórmula velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial sobre seno del ángulo. Velocidad inicial en Y es igual a 30 metros por segundo sobre el seno del ángulo, que es 64 grados. Que esto sale a velocidad inicial en Y es igual a 26.96 metros por segundo. Eso fue el valor que obtuvimos en la velocidad inicial en Y. Ok. No, espera, todavía no. Buenas tardes, nosotros somos... Hola, buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a explicar sobre el tiro parabólico. Nuestro equipo les va a explicar lo de teoría, práctica y una pequeña representación matemática. Nuestro equipo está conformado por Abner, Adriana, Karen,